Muchas bendiciones, amados hermanos. Yahweh esté con ustedes. Quiero que continuemos con el tema de Elías y Juan. Y ya en el tema anterior le dije que vamos a hablar un poco de Juan para poder entender. Y ahora quiero juntarlo a los dos, Juan y Elías, en algunos puntos importantes. Y lo que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer un pequeño recuento para llegar a la parte donde Elías le entrega el manto, pues se va, sale y se queda Eliseo. Esa parte es importante. Entonces, ¿qué tenían en común Juan y Elías? Primero, se vestían igual, similar vestimenta, y eso pues representa lo que es la renuncia al mundo, a las posiciones. Lo otro es que ambos tenían una fuerte conciencia de la presencia de Elohim en sus vidas, o sea, estaban seguros. También otra cosa es que su enfoque era solamente en cumplir su llamado como siervos que tenían que menguar, que eran pequeños, no buscaban lo suyo, no tenían ningún tipo de títulos, ni usaban el que le pudiera corresponder, porque a Elías se conoció como el gran profeta del fuego, pero siempre que vemos Elías el tisbita, Elías, y los reconocían por la vestimenta, al igual que Juan se vestían igual. Entonces, su enfoque era cumplir la voluntad del Padre. Entonces, ellos tenían ese celo y querían hacer volver el corazón de los hijos a Elohim, al Elohim de sus padres, unirlo en la promesa. Y ambos denunciaron su pecado al pueblo sin miedo. Fíjese que Elías los confrontó. Ustedes están en dos caminos. Mira Acab, todo esto acontecido por tus pecados. Y Acab buscaba para matarlo en vez de arrepentirse. Y de la misma manera que le dijo Juan, generación de víboras, den fruto de arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? La hacha está puesta a la raíz de los árboles, y si no dan fruto, los va a destruir. Y le hablaba fuerte. E iba y anunciaba el que habría de venir, el que lo bautizaría con fuego. Entonces, ambos denunciaron su pecado. Eso es importante porque hay muchos que no quieren denunciar el pecado. Otros ni siquiera llaman al arrepentimiento. Entonces, también ellos, los dos, confrontaron al rey de su tiempo. Imagínense usted, hay gente que no quiere confrontar ni siquiera al familiar o al pastor. Y estos confrontaron, uno a Herodes y el otro a Acab. ¿Saben cuántas personas toleran callándose el pecado y no dicen nada? Ay, no, porque es que se va a molestar conmigo. O sea, la Escritura habla. La Escritura nos dice cuál es el pecado, y a lo que es malo se le llama malo. Pero ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Ambos se sintieron solitarios, solos, ante una nación que se apresuraba hacia el borde del precipicio. ¿No es así que está el mundo hoy, hacia el borde del precipicio? Hay siervos enfocados en cumplir con su propósito, están delante de la presencia de Elohim, han renunciado al mundo, quieren hacer volver el pueblo a sus raíces, son perseguidos por mujeres, y las mujeres representan iglesias. ¿Y quién perseguía a Elías? Jezabel. Y Jezabel representa la apostasía, el desvío. ¿Cuántas doctrinas están hoy con el espíritu de Jezabel? Y otra era Herodías también, que pidió la cabeza de Juan porque confrontó al rey con su pecado. Entonces, fíjese que también eso me lleva a ver dos tipos de muertes. Y vamos a hablar más adelante de lo que pasó con Elías. Elías fue quitado, y lo dice varias veces, y eso vamos a ir en el próximo tema. Fue quitado, él murió. Entonces, hay gente que dice que él está vivo en el cielo. No, él murió. Fue en ese momento, mire, hay personas que piensan que fue traspuesto a otro lugar porque aparece una carta que él manda después. Pero también, y puede ser posible,
que Elohim lo haya escondido en un lugar, bueno, hasta el día de su muerte. O quizás terminó y se lo llevó. Pero también está la posibilidad de que esa carta quizás estaba escrita desde antes, pudiera ser, hay otras personas que lo dicen, y que cuando es levantado al cielo en estos caballos de fuego, pues la vida se le hubiese quitado y transformado, llevado al Seol, traspuesto al Seol, o sea, fuese llevado al Seol como lo fue Enoc. Están estas dos posibilidades. Ahora, lo que veo de Elías es que a pesar de que lo buscaban para matarlo, en la escritura no nos habla de que lo asesinaron, que le cortaron la cabeza, ni nada de eso. Pero sin embargo, a Juan le cortan la cabeza. Y fíjese que ese degollamiento es una de lo que va a ser el antimesías en el fin de los tiempos a los mártires. Entonces, la otra cosa, a cada uno le llegó tiempo de depresión. A Elías, por ejemplo, ya vimos que se quiso morir. Y Juan, en la soledad, en la cárcel, parecía perder la esperanza y preguntó que si realmente Yeshua era el Mesías. Ahora póngase a pensar, y ya hablamos de Elías, cómo se sintió, cómo se sentía, pero Juan, que él mismo dijo, yo tengo que menguar para que él sea. Y hace todo lo que hace, prepara, se niega a sus vestiduras delicadas, se va al desierto, y está ahí y él está cumpliendo con su propósito, pero de repente pues lo llevan a la cárcel y está Yeshua ahí, que tiene el poder para sacarlo. O no pasó en el tiempo milagros, y también cuando pusieron a los discípulos presos, se abrieron la cárcel y salieron, o no podía él doblar el corazón del rey que lo soltara. Claro, siempre Elohim lo ha hecho. Sin embargo, no lo hizo con Juan. Le cortan la cabeza. Entonces, fíjese que ambos tuvieron ministerios cortos, ambos, porque todo el mundo tiene un tiempo. Y el que decide el tiempo de su proceso, el tiempo de su ministerio, es nuestro Abacadosh. Entonces, ahora, vamos a seguir, y le estoy haciendo un recuento de todo esto para que podamos entender, porque muchas veces le leo mucha escritura y quizás usted ahí se pierde, pero le estoy haciendo como un resumen. Elías, recuerden, y vamos a notar las cosas importantes, Elías inicia con una palabra de juicio. Posiblemente Elías estaba indignado porque el pueblo se había apartado, y entonces él da esta palabra de juicio, una acción que se iba a ejecutar donde no habría lluvia. Me imagino que quizás él en su indignación, mira, esta gente que adoran a los Baales, que si el dios del trueno, que si el dios de la lluvia, y que adoran a esta mujer, a la Istar, a esta diosa falsa. Entonces me imagino que quizás, sabiendo que la palabra decía que no mandaría lluvia por adorar a los Baales, él dijera, tú deberías cumplir esa palabra, porque si ellos tienen puesta su confianza en la lluvia, quítale la lluvia. Entonces, ¿quién sabe qué pasaba en ese momento? Porque él recibió una palabra, porque él le dice que él está ante la presencia de él, y cuando él fue a decirle que no vendría lluvia, él tenía mucho tiempo persistiendo en esa oración. Es como traer los juicios para que vean si verdaderamente tú eres el Elohim verdadero, y el dueño del mundo, y el dueño del oro y la plata, y de todo lo que existe, para que te conozcan. Quítale todo. Es como muchos hoy tienen su confianza puesta en el dinero, pues quítaselo. Tienen puesta su confianza en la cura que se está poniendo hoy, ok, permítele una enfermedad. Entonces fíjese que la gente quiere poner su confianza en lo que perece. Entonces vienen los castigos para que aprendan a confiar en el dueño de la salud, en el dueño del oro y la plata, en el que manda la lluvia, el que manda la bendición, el que da la vida eterna. Es en él que tenemos que confiar. Entonces fueron palabras de juicio. Él dura 3 años y medio, o unos 3 años, recluido en la casa de la viuda. Al final de este proceso, ¿verdad?, pasaron milagros. Esta mujer, parece que él ya tenía una mujer de fe, creyó en él, pero a veces esa fe no es suficiente, porque ella luego pues tiene que pasar por el proceso de ver al hijo morir. Y ahí es que cuando Elías hace el milagro, ella dice, ahora conozco que verdaderamente tú eres un hijo de Elohim,
o que la palabra de él verdaderamente está en tu boca, que eres un varón de Elohim. Entonces, bueno, ya Elías está preparado después del castigo, después del tiempo del hambre, a enfrentarse con Acab. Y ahí es que él le dice que vaya donde él y lo va a buscar, a presentarse sobre uno que lo anda buscando por todas partes. Entonces se presenta ante él, eso lo vemos en Primera de Reyes 18-17, donde, claro, la culpa de la sequía, el rey no se lo echa a él por su pecado. Ah, no, es porque tú, Elías, diste esa palabra. No, por eso no lo reconoce, sino que culpa a Elías. Y Elías le dice, no, no soy yo. Todo esto te ha acontecido porque ustedes, tú y la casa de tu padre, han abandonado las leyes de Yahweh y han adorado a los Baales, han cambiado lo verdadero por lo falso. Entonces, luego viene lo que pasó allí en el Monte de Carmelo, que ya le hablé. Las 12 piedras, las restaura, desciende luego la lluvia. Y aquí es que él sale huyendo, Jezabel lo busca para matarlo. Él se va al desierto triste, tiene celo de la palabra, el pueblo pues no reacciona como él pensó, lo pudo discernir, lo pudo ver, hermanos, eso se ve. Yo no tengo que verlos a ustedes, yo no tengo que conocerlos ni sentarme con ustedes para yo saber si la palabra está actuando en sus corazones. Puede actuar en su mente y decir gloria y amén y qué bueno, pero el cambio, nosotros podemos verlo, podemos discernir esas cosas. Entonces luego es que allí se va a Oreb. Ya hablamos de eso también, y después de su proceso de 40 días, 40 noches, sube al monte de Elohim y allí pues Yahweh le habla, le encarga entonces ahí ungir, recuerden, a los reyes que serían, y a Eliseo en su lugar. O sea, él le responde, tú estás cansado, no te preocupes, es que ya se está acercando el tiempo. Y sabe que me llega a pensar eso, Elohim es el que pone el querer como el hacer, y cuando ya él te hace sentir cansado es porque ya tu tiempo se está terminando. Cuando ya no tienes la fuerza para continuar. Fíjense que hay una de las congregaciones donde él le dice, sé que tiene poca fuerza, la de Filadelfia, la amada. Pero tú has persistido, has trabajado, te queda poca fuerza, tiene una puerta abierta. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene al mundo. Y le dice que la ama. Entonces, aquí vemos pues que Elías está cansado y Yahweh le dice que vaya y que él ya le había puesto a alguien más que iba a tomar su lugar, que era Eliseo. Entonces, bueno, él sale, encuentra a Eliseo que está arando la tierra. Entonces, esa parte de arar la tierra también le expliqué qué es lo que hacen los bueyes, ¿verdad? Él tenía 12 yuntas de bueyes y podemos visualizar aquí 12 gobierno, las 12 tribus de Israel, Eliseo, aquel que está arando, aquel que está preparando la tierra, que va a recibir de la mano de Eliseo, pues lo que ya Elohim le ordenó, que era ungirlo. Él le pone el manto sobre él. Entonces, también dice que el mismo Eliseo tendría palabras de juicio que sería ejecutado por los 2 reyes y por Eliseo, y le dice que ungiera a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel, y dice que este Jehú iba a exterminar toda la casa de Acab, y que el que escapara de la espada de Hazael, porque iba a usar a Hazael para castigar, Jehú le daría muerte, y el que escape de Jehú, Eliseo le daría muerte. Ahora, fíjense que vendrían palabras de juicio para el pueblo. Pero también había la promesa de que quedaría un remanente de Israel que no doblaría ni besaría a los Baales. O sea, que el trabajo de Elías tendría un fruto. Solo que él no lo vería completo. Pero él terminaría de hacer lo que le falta. Ahora, si usted busca, el que ungió a Jehú no fue Elías. Y ni siquiera fue Eliseo tampoco, sino un discípulo de los profetas. Entonces aquí vemos cómo la voluntad de Elohim dada a un siervo es encomendada a otro en el tiempo preciso. Porque aún no era el momento cuando se le dio a Elías, pero ya la palabra estaba dada. Y es evidente que le pasó ese mandato a Eliseo, y como Elías, si lo vamos a ver
Él preparó esta escuela de profetas y de los hijos de los profetas, de 50 en 50. Ellos eran usados para ser portavoz. Profeta es portavoz, llevar una palabra, ungir a un rey y trabajar. Y así era, ellos estudiaban y hacían estas funciones. Entonces Eliseo es el que se queda con todo esto que preparó Elías en su corto tiempo. Así que Yahweh cumple su palabra y luego hace ejecutar su voluntad por medio de Elías y de Elías a Eliseo y de Eliseo pues a los hijos de los profetas y también con estos dos reyes que él mandó a ungir. Ahora, analizando algo importante para que no se me quede, porque son cosas como que le van llegando a uno y por eso le dije que le estoy haciendo como un recuento. Volviendo atrás a la casa de la viuda de Sarepta. La mujer que aunque era extranjera tenía fe, que creyó y por eso le dio la comida que le quedaba, la poca, porque ella creyó la palabra que le dio, aunque tuvo que pasar un proceso de 3 años para ver entonces morir a su hijo y verlo resucitar, para verdaderamente creer de corazón, porque a veces creemos de boca, pero no de corazón. Entonces ahí se confirma que Elías realmente hablaba de parte de Elohim. Pero fíjese que increíble, a veces cómo son las personas, porque mientras el mundo en ese momento, Israel estaba padeciendo tanta hambre, ella vio la multiplicación por 3 años, pero no le fue suficiente. Tuvo Elohim que hacer morir a ese hijo para que ella pues reconociera su iniquidad, reconociera su pecado y verdaderamente entendiera quién era el Elohim vivo y de poder. Entonces, podemos ver aquí no solo la provisión en tiempos de dificultad para el que tiene fe, la palabra se cumplirá, el ver milagros, la misericordia y la compasión de Elohim, el proceso que ella tuvo de ver morir a su hijo para creer. Pero hay algo más en el que yo meditaba. ¿Qué más había en la casa? Un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Qué representa la harina? El maná, el pan, la palabra. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Y cada día llegaba el maná y el aceite. O sea, así es que vamos llenándonos cada día. Y fíjese que después que pasó el tiempo del hambre, dice que cayó lluvia torrencial. Y eso nos lleva a los 2 testigos, a los 2 ungidos, los 2 candeleros, los que están delante del Elohim de toda la tierra. ¿Y qué dijo Elías en Primera de Reyes? Vive Yahweh, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy. Ahora fíjese que en un tiempo malo, en un tiempo de hambre, para el que tiene fe, no importa el proceso que tenga que pasar, no va a faltar la palabra y no va a faltar el Espíritu Santo. O sea, es un tiempo de llenura. Viene castigo, pero también viene esta promesa diaria. Y también es así en la vida de nosotros cada día. Si nos vamos a Zacarías, capítulo 4, vamos a leer del 11 al 14. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? Fíjense, 2 olivos, 2 árboles. A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Adón de toda la tierra. Ahora, fíjese que vierten aceite como oro. ¿A quién le vierten el aceite? A la lámpara, que representa la palabra. La lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lumbrera, que es el aceite que enciende la lámpara. La palabra, el maná, el puñado de harina, el aceite como oro, y el aceite y la palabra no menguará, porque la provisión es constante. Y por eso le dice, no es con espada, no es con ejército que se va a lograr esta unión, todo el proceso, toda la restauración, sino con su Santo Espíritu, para formar una menorá llena de aceite. ¿Y qué es una menorá en las Escrituras? Pues la misma palabra nos dice que un candelabro, que una menorá es una iglesia.
la presencia de Elohim, el aceite, en su pueblo con una constante provisión. Y por eso es que la palabra dice en el Padre Nuestro, el pan de cada día, danos hoy. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, el maná, recuerden que caía día por día en el desierto y en Shabbat caía doble. Entonces, en Shabbat nosotros tenemos la doble porción y de esa doble porción vamos a hablar en el próximo tema. La doble porción que reciben aquellos que guardan el Shabbat, que no solamente es la provisión. Recuerden que en lo que hay algo terrenal, literal, hay algo espiritual, porque el día de Shabbat es que recibimos esa doble porción, esa doble bendición. Entonces, usted lo practica en lo literal, usted guarda doble comida que Él le proveyó, pero en sí, usted al separarse para Él en un día de Shabbat, usted recibe la doble bendición que le corresponde a los primogénitos. O sea, y eso lo vamos a hablar en la doble porción que recibió Eliseo, qué verdaderamente esto significa. Ahora, 2 olivos, vierten aceite, la lámpara, la provisión, es por mi Santo Espíritu. Los 2 testigos de Apocalipsis 11, dice en el verso 3 y 4, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y son los 2 candeleros, las 2 iglesias, los 2 pueblos, ¿verdad? Israel y Judá. Los 2 olivos, los 2 árboles, Israel y Judá, las 2 varas, las 2 ramas, Ezequiel 37, que están de pie delante del Elohim de la tierra y que leímos en Zacarías, que están delante del Adón de toda la tierra, como lo estaba Elías y como lo estaba Juan. Entonces, usted mire ahí la relación. Cada día nosotros buscamos ese maná, pero el día de Shabbat recibimos doble, como le corresponde, esa doble bendición a Efraín, al primogénito, a los primogénitos, a los sacerdotes. Entonces, fíjese algo también. Yo estuve leyendo temas sobre Elías, buscando en libros, en internet, buscando para abundar, aprender más sobre este tema. Y leí de varios escritores y veo algo común que hasta yo lo llegué a pensar así en un momento. O sea, en un momento yo decía, ¿cómo es que es posible que Elías, después que se ve este milagro, que si usted lo lee, usted dice, wow, qué maravilloso, cuando Yahweh viene y consume el sacrificio, y cómo quedan en vergüenza todos estos falsantes, y wow, qué tremendo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo es que después se fue y tenía miedo? Tenía miedo de Jezabel, porque de la misma manera yo decía, podía enfrentar a Jezabel, pero ya lo he entendido. Antes no lo entendía, como muchos no lo entienden hoy. Entonces encontré muchas personas que ven a Elías como uno que fracasó en su carrera, porque él no la pudo completar, porque ya no quiso más, porque él pidió morirse y que Yahweh le da su último trabajo, pero que nunca volvió a hacer lo mismo. Entonces, porque luego vemos más adelante de que Yahweh le da palabra, ve aquí, ve allí, haz esto, y era como, o sea, termina de hacer lo que vas a hacer porque te voy a quitar. Luego, este punto lo vamos a ver, pero fíjense que antes de él ser traspuesto y dejar el manto a Eliseo, yo estaba leyendo los comentarios donde la gente decía que Elías había caído en su carrera. Y yo me puse a pensar, ¿en sí es una caída? Yo me indigné, la verdad. Y también leí que él tenía una mancha en su carrera, que apartó la mirada de Elohim. O sea, un momento, piensa, él acaba de presenciar el poder de nuestro Abacadosh. Y es entendible que, bueno, él tiene miedo por su vida. Pero ¿es esto fracasar? O sea que cuando nosotros, si no andan buscando para matarnos y salimos corriendo, porque es un instinto natural,
Y si nos sentimos cansados y agobiados, ¿es esto una mancha en nuestra carrera? ¿Es esto haber perdido la fe? Yo me puse a leer todo eso y yo me indigné tanto. Yo, wow. O sea, hoy las personas quieren ser como los superhombres. Como que no tienen esa sensibilidad en sus corazones y no pueden entender que hay personas sensibles y vulnerables. Y por eso la Escritura dice que él era un hombre vulnerable. Ahora, otro punto. ¿No sabía Elías cuántas veces habían matado a los profetas de Elohim? A pedrada, aserrado, cortaron cabeza. ¿No sabía él eso? ¿O acaso usted va a ser, ay, es que yo soy tan valiente que ven Jezabel, mátame si tú quieres? Eso es tentar a Elohim. Usted sale por su vida porque Elohim permite que maten a los profetas. Entonces era algo natural que él se sintiera así perseguido, como nos sentimos muchas veces nosotros perseguidos por la religión. Y vemos que el pueblo no responde, y por más que usted hace, el pueblo no responde. Entonces, ¿fue empañada la carrera de Elías? ¿Era deficiencia esto? ¿Era fracaso? Yo leí todo esto y yo decía, no puede ser. Yo lo leí y me daba coraje. Entonces, Elías, su trabajo fue exactamente todo lo que Elohim tenía para él. Fue exactamente, él hizo su función, como lo fue Juan, como lo fue Esteban, como lo fue Yeshua, tiempos cortos. Y también él da a otros tiempos largos, Jeremías, 40 años, Isaías, 50 años, y podemos ver muchos cortos, otros largos. O sea, no había incredulidad en el poder de Elohim en la vida de Elías. Él era un siervo que vivía en su presencia, lleno del Espíritu Santo, y esto no se puede jamás olvidar. El plan de Elohim era hasta ahí. Eso era lo que él iba a hacer, ese era su plan. ¿O acaso no podía él darle a Elías ánimo, como se lo dio a Jeremías, que también se quiso morir? Dijo, no, pero ¿para qué yo nací? ¿Y cuántas veces Elohim no le daba ánimo? Mira, sé fuerte. Mira, ten cuidado si tú no vas, y le dice. Y le dice, mire, te cansaste, pero ahora ¿qué te falta? ¿Cuántas veces? Ve, habla, di. No le tengas miedo, no le tengas, yo estoy contigo, no importa. ¿Y qué decía él? Esta palabra me afrenta, yo no quiero seguir hablando, pero hay algo en mí que ese fuego que tenía Jeremías era el mismo fuego que tenía Elías. No va a dejar de hacer la voluntad del Eterno con valentía, como lo tenía Juan, porque simplemente es ser humano y se siente como se sentía Elías, cansado. Se sentía con celo de Elohim, esta gente no quiere nada, como el mismo Jeremías, esta gente me maldicen, me persiguen y yo oro bien por ellos y mira, y viene la muerte y yo quisiera irme por un desierto a llorar por los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, era sensible, miraba lo que venía y lo sufría. Entonces, yo me pregunté, pero ven acá, Abba, si Eliseo hizo más milagros, continuó restaurando con más eficacia, el ministerio de Eliseo era manso, tranquilo, le fue bien. Porque yo lo leí ahí y le fue bien. Hizo muchos milagros, lo vamos a estudiar los milagros. Entonces yo le pregunté, ¿y entonces por qué Elías es citado como ejemplo de poder? En cuanto al Espíritu Santo, así como Moisés en la Torá, ¿por qué en el poder de Elías vendría Juan? ¿Por qué vendría Elías? Restauraría todas las cosas. ¿Por qué se menciona Elías de tantas maneras? Porque Juan, recuérdense, que iría con el espíritu y el poder de Elías. O sea, Elías es como un símbolo del ejemplo de aquellas personas vulnerables. Escucha bien esta palabra. Personas vulnerables. Personas sensibles. Para poder recibir la palabra de Elohim, para sentir el corazón de él, para poder dar una palabra en un tiempo malo. Pequeñas personas para preparar el camino para grandes éxitos. Pequeños ministerios preparan grandes victorias. Muchas personas piensan que los grandes ministerios son los que preparan caminos de éxito, pero vemos todo lo contrario.
Piense hoy en las iglesias apóstatas. ¿Qué están preparando? Muerte y destrucción. Piense ahora, ¿a quién Elohim le está dando palabra? A gente pequeña, viles, menospreciados, chiquitos que nadie escucha, porque la puerta es estrecha y pocos la encuentran. La puerta es ancha de la perdición y muchos van por ella. Entonces, esfuérzate por la puerta estrecha, pero todo el mundo, por más que escuchen esa palabra, no se dan cuenta de que donde está la multitud es camino de destrucción. Que esos grandes ministerios hoy son de perversión. O se le olvida 450 de Baales, 400 de acera, el pueblo, un pueblo grande en 2 caminos. Todos ellos, Acab, y luego, ¿quién? Elías, 1. Elías, 1, pero tiene el más poderoso, al Todopoderoso con él. Por eso dice, aunque un ejército se levante contra ti, no temerá tu corazón. Son más los que están contigo que los que están contra ti. Y vamos a ver el ejemplo. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado de Eliseo y el siervo. Entonces, sin embargo, fíjense que Juan preparó el camino del más grande. El camino del ministerio más grande, Yeshua. Sin embargo, ¿cuánto tiempo duró Juan? Poco tiempo. La otra cosa, terminó cortándole la cabeza en la cárcel. No tenía nada especial. No tenía vestiduras delicadas, no era de que, ay, ahí viene Juan. No. Nada de eso. Es necesario que yo mengüe. Él entendía bien eso, él entendía su propósito, pero él preparó el camino de Yeshua. Y Yeshua daría el crecimiento para algo mucho más grande, porque el que hace la obra es él. Por eso la victoria no se da en los muchos, sino en los pocos. Y recuerden Gedeón, en los 300. No, devuélveme al pueblo, porque si lo pongo a muchos va a decir que fueron ellos. En los pocos, el 1 bendice al mucho. ¿Quién oró para que el pueblo regresara en Babilonia? 1. ¿Quién? Que fue Daniel. ¿Quién oró para los muros ser levantados? 1. Nehemías. Él busca 1. Él busca corazones. Él busca los pocos. Y por medio de los pocos vienen los muchos, viene la bendición. Entonces, esto es algo que es muy poco entendido en este tiempo. Todo el mundo cree que donde están los miles, ahí es que está. No se dan cuenta. No se dan cuenta que la Escritura dice que muchos se amontonarán escuchando fábulas, pero que la palabra no la quieren escuchar. Recuerden cuando todos se fueron, que estaba en Yeshua y que Yeshua le dijo, pero si ustedes quieren, váyanse también. Ay, palabra dura, es fuerte esta palabra. ¿Y qué dijeron ellos? No, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿qué busca la gente? Mensajes que le gusten, mensajes que no le confronten al cambio. Y eso es las multitudes. Entonces las multitudes van donde las multitudes como borregos al matadero. Pero a los que son de a poquito, ¿saben cuáles mensajes a mí me gustan? Los que yo veo que tienen pocas vistas. Esos son los que me gustan. Yo veo aquí. Y siempre pues salgo bendecida. Conozco varias hermanas que tienen sus canales, poca vista, pero hablan de parte de Elohim. Esos son los que me gustan a mí. Esos que buscan la humildad, que no buscan grandeza. Esos que se apartan para Él. Ahí es que está la palabra de Él. Entonces, también yo le pregunté a Lava, pero estos Juan y Elías eran personas comunes, se humillaron como siervos pequeños, no buscaban grandeza. Y también en la transfiguración fue Elías y a Moisés, ¿verdad? Los que representarían a los 2 testigos, porque representan el Ruach, el espíritu de fuego, ¿verdad? Que es el ministerio de Elías, y la Torah, la ley. Entonces dice la Escritura que los santos son los que tienen el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía, que es el Ruach, ¿verdad? Y tienen la Torah, tienen los mandamientos. Entonces, es un pequeño rebaño que siembra para producir mucho. Elías poco, Eliseo mucho, Juan poco, Yeshua y los discípulos mucho. En el poder de Yeshua, ¿quién es que da el crecimiento? A Elías nunca le faltó su fe, solo que era un hombre como muchos de nosotros, que nos afligimos, nos sensibilizamos,
nos duele, tenemos celos de la verdad. Vamos a hacer lo que Él nos diga con valentía. No estamos en dos pensamientos, estamos comprometidos con la verdad. Porque cada vez que Elohim hablaba y mandaba a Elías, Él lo hacía. Y vemos los ejemplos, aún después de los momentos de aflicción. Por ejemplo, en Primera de Reyes 21, Elías es enviado acá por lo que hizo la mujer Jezabel con lo de la villa de Nabot. Luego también en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, vemos lo que pasa con este rey Ocosías, que se cae, que se enferma y que manda a consultar al dios de Ecrón, Baal-Zebub, y entonces le dice Elohim a Elías, ve donde él y dile que si no hay Elohim en Israel, para él estar consultando a los Baales. ¿Está mirando? Entonces, Elías fue y dice que cuando ellos iban, o sea, los mensajeros del rey iban, él se le aparece y le dice, entonces él va y se lo dice al rey, le dice que él va a morir. Y le pregunta que quién fue que le dijo eso. Y entonces le dice que era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese es Elías Tisbita. Ahora, ¿por qué era reconocido Elías Tisbita? Porque lo que él hizo fue memorable. Pero sin embargo, este hombre que estaba gobernando después de la muerte de Acab, dice que él sabía lo que había pasado, pero sin embargo seguía consultando a los Baales. Seguía consultando. Y por eso es que Elohim manda a Elías. Y cuando él le dice cómo era, ese es él, porque era reconocido, pero el pueblo seguía igual. Seguía. Entonces, luego vemos ahí que ya estaba esta escuela de los profetas y que Eliseo, como ya le había dicho a Elías, que iba a ser su sucesor, pero habían pasado varios años. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, vemos que estos profetas eran los voceros de Elohim. Profeta es aquel cuyo corazón rebosa palabra buena. Rebosar o desbordarse es aquel que tiene la palabra de Elohim y la da y la hace. Y recuerden que él dijo que él iba a tener, que él iba a hacer que quedaran 7,000 apartados. Entonces, primero Yahweh envía a Elías a Betel. Primero va a Betel, a los hijos de los profetas, y les dio sus últimas instrucciones. Entonces ellos le dijeron a Eliseo, ¿tú sabías que te van a quitar a tu maestro? Ahora, póngase a pensar. Pasa un tiempo. El pueblo siguió en rebeldía, pero habían unos que él dijo que iba a hacer que quedaran. Entonces, Elías prepara todo, prepara estos grupos de 50 en diferentes lugares, y a eso es que se le llaman los hijos de los profetas. Entonces, como ya Elías con toda su calma, Elías sabía que ya él iba a ser quitado, él va y termina de hacer lo que tiene que hacer, porque aquí dice que Elohim lo manda a Betel. Y luego, cuando los profetas le dicen a Eliseo, ¿tú sabías que te van a quitar a tu maestro hoy? Es porque Elías se lo dice. Y yo nunca me daba cuenta, ¿por qué ellos supieron esto? Es que la escritura no te describe todo. Pero él va allá, le dice seguro a ellos, miren, le da su última palabra, yo me voy, hagan esto, yo seré quitado. Pero, o sea, toda la instrucción que Elohim le dijo que fuera a Betel y se la dijera. Entonces, ellos van y le dicen a Eliseo, ¿tú sabías? Mira, Eliseo, ¿tú sabes que te van a quitar a tu maestro hoy? Y él decía, sí, yo lo sé, cállate. Y luego va, Yahweh manda a Elías a Jericó. Vete a Jericó también y dile, ve, dale la instrucción al pueblo, tú te vas, deja todo arreglado, prepárate, te voy a quitar. Va a Jericó por mandato de Yahweh, hizo lo mismo. Entonces, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, dice que van donde Elías y le dicen, ¿sabía Elías que te será quitado? Perdón, Eliseo, que Elías te será quitado. Y le dice que sí, que lo sabe. Luego le dice que se vaya al Jordán también. Y va al Jordán, pero Eliseo lo perseguía por donde quiera. Aunque Elías le decía, quédate. Sin embargo, había algo, había una ansia, un deseo que estaba en Eliseo. Y así hay muchos hoy que tienen ese deseo y que Elohim es que va a avivar esos corazones para que reciban esa doble porción, para que ejecuten este trabajo en este final de los tiempos. Entonces, lo perseguía.
Y él le decía, como quédate ahí, no, 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 yo no te voy a dejar. Y seguía detrás de él. Entonces, en Segunda de Reyes 2:7, que lo vamos a estudiar en la próxima enseñanza, dice que vinieron 50 de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y aquí en el Jordán pasa algo, y es donde las aguas se abren una vez más. Entonces, ¿y dónde? Pues vienen carros de fuego y Elías es levantado y le pasa este manto a Eliseo, y esa parte pues la vamos a estudiar en la próxima con lo que es la doble porción que recibe Eliseo. Pero bueno, quería que ustedes vieran que Elías terminó su trabajo hasta el último minuto. Él le dice, ve aquí, ve a Betel, vete luego a Jericó, luego vete al Jordán, instruye a esa gente que está ahí, y entonces yo te voy a mandar a buscar. Y ahí es que este hombre le sigue, y le dice, y eso lo vamos a ver, ¿qué tú quieres que haga por ti? Es que había una insistencia de él, y Elohim quiere también siervos insistentes que quieran esa doble porción, que quieran, que anhelen la doble porción, que vamos a estudiar lo que es, y que quieran ser llenos del Espíritu Santo y ser usados con poder, como lo fue Eliseo, y a quien Elías le preparó todas estas escuelas de los profetas, de los hijos de los profetas, y entonces hizo tremenda labor y tremendo trabajo Eliseo. Amén. Amados hermanos, bueno, que Yahweh me les bendiga mucho.